En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Santa María, Madre de Dios, ruega ruega por por nosotros nosotros pecadores, pecadores, ahora y ahora y en en la la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Sin pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Apagamos los Santo. micrófonos, por Amén. favor. Como venimos viendo las cartas de San Pablo, vimos la introducción y los temas principales de cada una, aproximadamente, y les decía que la vamos a ir viendo en el orden cronológico, y que es un orden cronológico aproximado. En algunos casos es muy claro, en otros no tanto, pero es un trayecto interesante porque es desde los primeros escritos de San Pablo, que van a ser, como veremos hoy, los primeros escritos del Nuevo Testamento, hasta su culminación, hasta las cartas que desde la prisión romana, de la segunda prisión romana, San Pablo va a enviar ya muy cerca de su martirio. Así que vemos un poco el trayecto no solamente de cartas, sino también la evolución espiritual, por así decirlo, de San Pablo. Y hoy tendríamos que ver las primeras cartas que escribe San Pablo. Estamos en el grupo de las grandes cartas, que decíamos la otra vez. Se llaman la 1 y 2 tesalonicenses, después veríamos la 1 y 2 corintios, después la carta a los Gálatas y después la carta a los romanos. Hoy veríamos entonces las dos cartas a los tesalonicenses, que son las primeras cartas que escribe San Pablo. Así que vamos por la primera carta a los tesalonicenses. En primer lugar, una introducción, datación de la carta, es decir, la fecha aproximada. Se trata de la primera carta de San Pablo y del primer escrito del Nuevo Testamento. Por eso esta primera carta a los tesalonicenses es muy interesante. A veces cuando uno lee el Nuevo Testamento piensa, o a veces inconscientemente, que bueno, se fue escribiendo como va apareciendo. Pero pensemos que este es el primer escrito del Nuevo Testamento, todavía no se habían escrito los evangelios, y San Pablo ya es el primer, entonces cronológicamente el primer escritor. Se puede datar alrededor del año 50 o 51, como ven, bastante cerca de el sacrificio redentor de Cristo. Probablemente se escribió en Corinto durante el segundo viaje misionario. ¿Cuáles son los destinatarios? Nos dice carta a los tesalonicenses, es una ciudad muy importante de Grecia, está explícitamente señalado, si ven en el versículo primero dice Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica. Así que está explícitamente señalada la ciudad destinataria de esta carta. Pero siempre recordemos, aunque no podemos del todo saber con precisión los recorridos, que las cartas que San Pablo enviaba solían volverse entre las comunidades cristianas, por lo menos algunas de ellas, una especie de encíclicas, ¿no? Tenían un recorrido entre las comunidades cristianas, se iban copiando, se iban haciendo copias de las cartas y básicamente excedía el destinatario tan concreto de la carta en cuestión. Tesalónica era una ciudad, bueno, lo sigue siendo todavía, por supuesto, muy importante. Actualmente es la segunda ciudad de Grecia. Muy importante en la época de San Pablo también. Pablo pasó por Tesalónica en su segundo viaje. Fundó una iglesia allí, funda la iglesia, la comunidad cristiana de Tesalónica, pero permaneció poco tiempo
a causa de las persecuciones. Acá podemos leer después, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17, versículos 1 al 15, donde se narran estas persecuciones, estas dificultades que Pablo atravesó en aquel momento. Es decir, funda una iglesia, pero no puede dedicarle mucho tiempo, no puede permanecer allí mucho tiempo y tiene que irse a causa de las persecuciones. Y sin embargo, Pablo queda preocupado por la situación espiritual de aquella iglesia. O sea, fundó la iglesia tesalónica y tuvo que irse demasiado rápido, entonces Pablo quedó preocupado por la situación. Y entonces Pablo les envía, ya sea en el mismo año o al año siguiente, desde Atenas a Timoteo. Después veremos al final las cartas a Timoteo. Pero era un fiel seguidor, un fiel discípulo de San Pablo, Timoteo. Entonces lo envía a Timoteo desde Atenas a Tesalónica para averiguar la situación de la iglesia. Cuando vuelve Timoteo, trae buenas noticias. En principio, buenas noticias, que San Pablo va a reflejar en su carta. Va a alegrarse porque la comunidad de Tesalónica, a pesar de que San Pablo estuvo tan poco tiempo y a pesar de que se vio asediada por problemas, sin embargo, conserva la fe. Timoteo le trae un pequeño informe, podríamos decir, a San Pablo, donde le da a conocer que la iglesia de Tesalónica espiritualmente está muy bien, pero además le trae algunas inquietudes sobre todo de orden doctrinal. Estas inquietudes tienen que ver en la primera carta a los tesalonicenses y en parte también en la segunda. Hay un tema que es común a las dos, que es la segunda venida de Cristo. En la primera aparece este tema, la segunda venida de Cristo, y otro problema que tenían ellos era el destino de los muertos, es decir, qué pasaba con aquellos que habían muerto cuando Cristo viniera. Si ya habían muerto, no se lo iban a encontrar, no iban a poder participar de ese grandioso evento que era la parusía. Este término que significa la llegada, la presencia de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Y entonces había unas inquietudes allí sobre cuándo sería la segunda venida de Cristo y qué pasaría con aquellos que ya habían muerto cuando se produjera ese evento absolutamente central que a lo largo de los siglos, al menos en alguna proporción, lamentablemente ha perdido la fuerza que tenía al comienzo. Ya veremos esto en concreto un poco después. Los cristianos de Tesalónica constituyen una iglesia de cierto nivel espiritual, de rectas disposiciones, aceptó prontamente la palabra de Dios, vive la caridad fraterna, se comporta agradando a Dios. Todo esto es el informe que Timoteo le trae a San Pablo y San Pablo agradece y expresa en la carta, y al mismo tiempo que exhorta a mayores progresos. O sea, San Pablo nunca se duerme en los laureles, por así decirlo, él, y tampoco deja que ninguna de las iglesias se duerma en los laureles. Las iglesias que por ahí tienen problemas más serios, o la fe va decayendo, o por ahí se va contaminando, San Pablo, reacciona para que vuelvan a la fe. Y en las iglesias donde la fe está más firme, más estable, la advertencia es no dormirse en los laureles, como quien dice, es decir, exhortar a un mayor progreso todavía. Porque ese es otro riesgo a veces, y acá vemos la universalidad que tienen las cartas de San Pablo. Lo dirige a una iglesia muy concreta, muy puntual, firme en la fe, para que se mantenga y para que acreciente su fe, pero vale también para todos los tiempos. Es una advertencia también para nosotros. San Pablo nos advierte, por un lado, que si la fe está decayendo, que hagamos todo lo posible para alimentarla y fortalecerla, y que si la fe está estable y firme, que
continúe profundizándose, continúe fortaleciéndose. Así que San Pablo también agradece esta situación y exhorta a mayores progresos. San Pablo es un gran agradecido. Si uno pudiera leer después detenidamente también algunos aspectos de las cartas, siempre hay una acción de gracias, una actitud de agradecimiento muy frecuente en San Pablo. A veces uno tiene la imagen de San Pablo como alguien muy duro, muy rígido, con una voluntad muy fuerte. Bueno, ciertamente que es parte de su personalidad, pero es alguien muy agradecido al don de Dios en los cristianos. Alguien que siempre ve primero el bien que Dios ha obrado en los cristianos. Hay un amigo, tenía un amigo muy grande, San Pablo, que era, bueno, no me acuerdo el nombre, San Bernabé, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Bernabé, después lo pueden leer también, está en el libro de los Hechos, que va a ser el gran garante de San Pablo, cuando San Pablo era perseguidor de la iglesia y de pronto se convierte, los cristianos lo miraban con recelo a San Pablo, y Bernabé lo presenta a la iglesia porque Bernabé descubre que San Pablo era muy importante, iba a ser muy importante. Y además, un rasgo que nos da el libro de los Hechos, San Bernabé, cuando fue a Antioquía, una ciudad también importantísima, en ese tiempo, supo ver la gracia de Dios. Supo ver la gracia de Dios, nos dice ese rasgo distintivo, y tal vez, aunque no lo sabemos, haya influido en esta percepción que San Pablo tiene del bien. Primero mirar el bien, primero agradecer el bien, y después, por supuesto, corregir y diagnosticar y tratar de buscar solución al mal que puede haber. Pero siempre es muy agradecido San Pablo. La ocasión de la carta es entonces, como decíamos, el informe que Timoteo le trae a San Pablo desde Tesalónica, donde lo había enviado el apóstol. El informe es bueno y advierte algunos peligros, algunos problemas en la recta comprensión de la fe. También esta carta es muy importante porque muy pocos años después de la muerte de Cristo, ya se nos revela una comprensión muy profunda de la fe. Hay una elaboración. Por supuesto, acá estamos en el ámbito de la palabra de Dios y por lo tanto es un texto inspirado por Dios. Pero nos muestra una comprensión muy profunda de la fe ya en los primeros años de la evangelización. ¿Qué estructura tiene esta primera carta? Es una estructura no tan clara, pero podríamos señalar estos 4 aspectos que habíamos puesto la otra vez: una fórmula introductoria, una acción de gracias, un mensaje y una conclusión. Vamos a ir viendo algunos aspectos de cada una de estas partes. La fórmula introductoria básicamente es el versículo 1 de la carta, que suele titularse saludo o saludo inicial. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Esa sería la fórmula introductoria, con un saludo, o sea, marca el autor, el destinatario, y este saludo habitual en San Pablo, que es gracia y paz. Gracia y paz son 2 palabras muy importantes en la Biblia que representan la plenitud de los bienes mesiánicos, es decir, no es un saludo meramente protocolar o formal, sino un deseo profundo del alma de San Pablo de que la comunidad cristiana reciba la plenitud de los bienes mesiánicos. Recordemos que la palabra paz, bueno, habría que dedicarle una charla a explicar bien todos los aspectos que tiene, pero uno de ellos es Cristo mismo. Él es nuestra paz. Cristo es la plenitud de los bienes. Y la gracia, ¿no? La benevolencia divina también. O sea, gracia y paz es como que intensifica
esta plenitud de bienes mesiánicos, es decir, bienes de salvación, lo que San Pablo sobre todo desea para los cristianos de aquel tiempo y también para nosotros, es que recibamos la salvación, que seamos receptivos de la salvación. Luego de esta fórmula introductoria tenemos la acción de gracias, que tiene características muy particulares. En el marco de esta acción de gracias, Pablo se extiende aludiendo a noticias presentes y a recuerdos de su paso por Tesalónica. Después les recomiendo, si no lo han leído, que lo lean al texto. Es una carta breve, muy breve, para notar las características que tiene esta acción de gracias. Pero vemos acá un Pablo que manifiesta mucho la amistad, la caridad, la benevolencia, expresada no solamente en la transmisión de la fe concretamente, sino en el recuerdo de su paso por aquella iglesia en la cual pudo estar tan poco tiempo a causa de las persecuciones. El agradecimiento de Pablo ocupa dos momentos: los frutos de la primera evangelización. Fíjense que dicen 1:3, el obrar de vuestra fe, el trabajo difícil de vuestra caridad y la tenacidad de vuestra esperanza en Jesucristo. Fíjense que está en una acción de gracias, que uno diría, bueno, no es el cuerpo de la carta, tal vez no es lo más importante, pero están aludidas acá las tres virtudes teologales, es decir, ya hay un progreso muy importante en la fe. El obrar de la fe, el trabajo de la caridad y la tenacidad de la esperanza. Fe, esperanza y caridad están acá en este primer escrito de San Pablo ya muy claramente reflejados. Y también esto es en el primer momento. En el segundo momento, las noticias que ha traído Timoteo. Dice San Pablo en 3:6, nos acaba de llegar de allí Timoteo y nos ha traído buenas noticias de vuestra fe y vuestra caridad. Y dice que conserváis siempre buen recuerdo de nosotros y deseáis vernos, así como nosotros a vosotros. Es decir, hay un mutuo recuerdo. A mí siempre me gusta esta palabra porque habla de la presencia en el corazón, recordar. Allí, por lo menos en castellano, ese re es intensivo, ¿no? Es un tener presente en el corazón, recordar, cordis, corazón. Recordar no es solo una cuestión de la memoria, de la inteligencia, sino que es una cuestión del corazón. Recordar es tener presente con intensidad al amado en el propio corazón, y esto se da mutuamente. Pablo los recuerda, es decir, los tiene en el corazón, y los tesalonicenses lo recuerdan a Pablo, lo tienen en el corazón, y así se da esta unión en la caridad. A esto se suma también la petición de Pablo sobre el crecimiento en la caridad. Esto que decíamos recién, que no se duerman en los laureles, sino que sigan avanzando. En cuanto a vosotros, que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con otros, amor fraternal, en el amor para con todos. Acá también podría estar incluido, aunque no lo hace explícitamente, lo que Jesús enseñó en el Evangelio, el amor a los enemigos, como es nuestro amor para con vosotros, para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Acá ya introduce el tema de la segunda venida. Pero vemos que el deseo fundamental de Pablo es que la comunidad cristiana crezca en la caridad, en la unidad fraternal, como San Pablo lo ha enseñado y lo vive. Y una caridad en directa relación con la segunda venida de Cristo. ¿Para qué? Para que cuando Jesucristo vuelva no se encuentre con una caridad que se ha
entibiado, que se ha enfriado, que es un anuncio bastante sobrecogedor que Jesucristo también hace, sino que se encuentre con una caridad viva, efectiva, vivificante. Así que la acción de gracias tiene que ver con estos recuerdos y estas exhortaciones a progresar en la caridad. Después tenemos el mensaje o el cuerpo de la carta, a partir del capítulo 4. Fíjense que la acción de gracias es muy larga, casi casi toda la carta, por lo menos la mitad y un poco más de la carta. Y el mensaje o el cuerpo de la carta comienza en el capítulo 4. Ha dedicado bastante, es una carta breve, pero en ese conjunto San Pablo ha dedicado bastante al recuerdo, a la acción de gracias, a esta búsqueda de crecimiento en la caridad. En el mensaje se debe tener en cuenta lo que ya se inicia en la sección anterior. Le decía, ya en la acción de gracias empieza a plantear San Pablo esta vivencia de la caridad en relación con la segunda venida. De todas maneras, aquí se precisa el problema que Pablo pretende remediar y que es el tema fundamental de la carta, la segunda venida de Cristo. En concreto, podemos hacer dos afirmaciones básicas sobre este problema. La suerte de los que murieron, qué pasa con los que murieron frente a la segunda venida de Cristo. Y en segundo lugar, el espíritu cristiano de vigilancia, de preparación ante la venida del Señor. Que son los dos grandes temas. La suerte de los que murieron y qué pasa con la segunda venida de Cristo. Con la suerte de los que murieron, es decir, ¿qué sucede con ellos? ¿Se van a encontrar con Cristo? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de ellos? Les dice en 4, 13 y 14, hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. A nosotros nos puede parecer una afirmación muy elemental, porque nosotros sabemos por la fe, por la revelación, que con la muerte no termina todo, sino que con la muerte, por así decirlo, empieza lo más importante, empieza lo definitivo. Pero la muerte en la Sagrada Escritura, la muerte a lo largo de todo el Antiguo Testamento, y recordemos que estas comunidades, probablemente en Tesalónica más bien venidas del paganismo, pero estas comunidades que estaban o venidas del paganismo o todavía muy vinculadas, los judíos muy vinculados al Antiguo Testamento, porque tanto en el paganismo como en el Antiguo Testamento, la muerte era un problema muy serio, una gran incógnita en realidad. ¿Qué es lo que sucedía después? ¿Qué pasaba después? Y por eso Pablo dice, no queremos que estén en la ignorancia, porque es un tema clave. ¿Qué es lo que sucede después de la muerte? Y es un tema clave en torno al consuelo cristiano. Dice, no queremos que se entristezcan como los que no tienen esperanza. Esto suele suceder también en nuestro tiempo. Cuando se escucha, bueno, murió alguien, bueno, se terminó todo, se acabó todo, y es puro lamento, no porque el lamento sea malo, sino porque nunca debe ser lo único. El lamento, las lágrimas por los que murieron, bueno, Jesús mismo las tuvo cuando muere Lázaro, y eso que lo iba a resucitar. Pero no es lo único. La actitud cristiana frente a la muerte, sí, son las lágrimas, es el llanto, es el lamento, es el dolor de la separación, pero al mismo tiempo es un momento para realizar uno de los actos más profundos de esperanza, de fe y, por supuesto, de caridad. Para que no se entristezcan, hay un consuelo acá, San Pablo les va a revelar
que dado que Cristo murió y resucitó, el cristiano también. Pone el tema de la muerte en relación con la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Y dice, de la misma manera Dios llevará consigo a quienes murieron en Jesús. Y acá está la clave, la muerte en Cristo, morir en Jesús, o sea, morir cristianamente. En el libro del Apocalipsis hay una bienaventuranza respecto de esta situación, ¿no? Dice, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque sus obras los acompañan. Una de las bienaventuranzas más consoladoras que hay está en el libro del Apocalipsis. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Porque pasa lo del grano de trigo. Si no muere, queda solo. Si muere, da mucho fruto. La muerte cristiana termina siendo una plenitud de vida. Y entonces es objeto de bienaventuranza. No solamente de llanto y de dolor, sino también de bienaventuranza. De hecho, lo tenemos, aunque no nos damos cuenta o no lo pensamos mucho, en gran medida las fiestas litúrgicas de los santos, creo yo, no me he puesto a investigarlo en detalle, pero celebran el día de su muerte. El otro día que celebrábamos San Policarpo, probablemente a partir del martirio de San Policarpo, que fue en los primeros martirios que hubo en la iglesia. San Policarpo fue discípulo de San Juan Evangelista, y a partir de ahí, o por lo menos en torno a esa época, se empieza a mencionar o a hacer referencia a la muerte del mártir y después, por consecuencia, a la muerte de todo cristiano como el día del nacimiento. El dies natalis, el día del nacimiento. El día de la muerte del cristiano es el día de su nacimiento a la vida eterna. Un poco esto es lo que San Pablo les explica a los tesalonicenses que estaban angustiados, preocupados y con una gran incógnita. Les dice, no se preocupen, bienaventurados los que mueren en el Señor, porque con ellos pasa lo mismo que pasó con Jesucristo. Los llevará con Él, están con Él. Esto por una parte. O sea, se van a encontrar con Él. Un poco el matiz de la problemática era, bueno, si murieron no se van a encontrar con Cristo cuando vuelva. San Pablo les dice que sí, que por supuesto, que se van a encontrar con Cristo cuando vuelva, pero que en realidad ya se encuentran antes de su segunda venida, aquellos que han muerto en Cristo. Y por otro lado, el espíritu cristiano de vigilancia. Les dicen en 5, 4 al 6, pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad para que ese día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Así pues, no nos durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Acá tenemos este otro aspecto, que está en el capítulo 5 de la carta a los tesalonicenses. Somos hijos del día, no nos durmamos. ¿Por qué? Porque había una gran expectativa con respecto a la segunda venida de Cristo. Entonces, no dormirse, estar vigilante, estar atento, estar preparado y estar precisamente viviendo en plenitud la vida cristiana, trabajando en la vida cristiana, participando en la vida cristiana. Dice, bueno, habla de la segunda venida de Cristo, vendrá como un ladrón en plena noche. Esto para mostrar que no se sabe el momento en el cual vendrá, pero si uno está preparado, esto lo dice Jesucristo también, si uno está preparado para un evento negativo, mucho más lo debe estar para la segunda venida de Cristo, para ir con Él. Por eso no nos durmamos. Acá también revistámonos con la coraza de la fe y del amor. Cubrámonos con el casco de la esperanza, de la salvación. Nuevamente las virtudes teologales.
Así que esfuércense por hacer el bien, oren sin cesar. Así que tenemos estas características de el mensaje frente a la venida de Cristo, porque había una gran expectativa que debiera existir siempre en el cristiano, y bueno, y tener esa atención constante, esa preparación constante, pero como aquel que prepara el encuentro con el amado, en definitiva, esa es la idea de fondo. El mensaje entonces se completa con algunas exhortaciones sobre la vida cristiana. Es importante que la comunidad progrese constantemente en los bienes espirituales. Es decir, San Pablo refuerza esta idea de la segunda venida de Cristo, la certeza en la segunda venida de Cristo, y que el cristiano vive para ese encuentro. Históricamente, la segunda venida, cuando se dé la parusía, a nivel de la historia de la salvación, y en el encuentro que tiene lugar con la muerte cristiana. Esa preparación. En definitiva, toda la vida es para esto, porque lo primero que hace aquí, y bueno, es providencial que sea en la primera carta que escribe San Pablo, es mostrarnos el fin, mostrarnos con claridad el fin, hacia dónde vamos. Por eso alguien dijo con respecto al Apocalipsis que si bien es el último libro de la Sagrada Escritura, en cierto modo es el primero, porque lo primero es el fin. Lo primero que nosotros debemos tener claro es hacia dónde vamos, para saber cómo ir, para saber elegir el camino, para no perdernos en el camino. Así que San Pablo plantea esta realidad de la segunda venida de Cristo como objeto de la reflexión, de la preparación y de la vida cristiana. Finalmente, la conclusión, los últimos versículos del capítulo 5, el deseo final de San Pablo se refiere a la plenitud de santificación de los cristianos y la esperanza firme en la venida del Señor. La esperanza firme en la venida del Señor. Es decir, una conclusión de carácter exhortativo. Rueguen también por nosotros, saluden a los hermanos, y concluye deseando nuevamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo que esté con ustedes. Este saludo que después se convierte, o ya estaba, en la liturgia, se convierte en un saludo litúrgico. Así que San Pablo en este tema, en esta primera carta, lo que hace básicamente es intervenir en esta doble problemática: la segunda venida de Cristo, certeza de su venida, preparación para su venida, vivir para el encuentro con Cristo, si lo podemos decir en otras palabras, y la suerte de los muertos, la suerte de los fieles difuntos. Deja de ser una incógnita, la muerte deja de ser, en la percepción de muchos, un punto final, algo después de lo cual nada sabemos, sino que es, como decía recién, el día del nacimiento, ¿no? Esto acá no lo pone San Pablo, por supuesto, pero la reflexión cristiana va a derivar en esa percepción clara de que la muerte es el paso para encontrarnos con Jesucristo. En esta charla les quería dar las dos cartas a los tesalonicenses porque son breves, así que en estos minutos que nos quedan vamos a ver un poquito la temática de la segunda, que prolonga lo que se había reflexionado en la primera carta. La 2 Tesalonicenses se puede datar poco tiempo después, alrededor del año 52. El tono de la carta es relativamente distinto que el anterior. Acá es un poco más severo la segunda a los tesalonicenses. Reacciona contra ciertos peligros que amenazan la recta comprensión de la fe. De hecho, si uno ve al final de la 2 Tesalonicenses, que es más breve todavía, tiene solamente 3 capítulos,
Si ustedes ven en el versículo 17 del capítulo 3, al final de la carta prácticamente, penúltimo versículo, dice: el saludo es de mi puño y letra. Esta es la señal característica de todas mis cartas. Así escribo yo, Pablo, como una firma. Esto nos da una nota, además de lo que dice la carta y del contexto de las comunidades cristianas iniciales, de que había cartas que circulaban a nombre de Pablo, cartas apócrifas, cartas falsas, que con la autoridad que empezaba a tener Pablo podían causar un gran daño en la iglesia, como diciendo, esto lo escribió Pablo, si acá dice. Entonces San Pablo le dice, no, mi firma es esta. O sea, si esto no está, no crean. Y por eso es un poco más severo, porque había falsos predicadores, cartas falsas en nombre de Pablo. O sea, el embate contra la comunidad cristiana era más potente que lo que había sucedido un par de años antes o el año anterior. Y por eso Pablo acá vuelve a reaccionar y vuelve a mostrar su también autoridad apostólica. La fórmula introductoria es igual a la carta anterior, también muy parecida. La acción de gracias, San Pablo agradece a Dios el progreso en la fe y en la caridad fraterna, en medio de persecuciones. Acá podemos, bajo el término de las persecuciones, hablar de las persecuciones más explícitas y también de aquellas que no son tan claras, que eran la intromisión de doctrinas extrañas, de doctrinas ajenas al Evangelio, las herejías que ya comenzaban a confundir a los cristianos. La herejía es una forma de persecución. Pide a Dios que lleve a término la obra comenzada en aquella iglesia. Dice que nuestro Dios os haga dignos de la vocación y lleve a término con su poder todo vuestro deseo de hacer el bien y la actividad en la fe. Después pasamos al mensaje. La doctrina de 2 Tesalonicenses, como decíamos, se inserta en el mismo marco de la carta previa, pero se concentra el tema. Ahora básicamente es la parusía. La parusía es la segunda venida de Cristo, la venida triunfal de Cristo. 1 Tesalonicenses, la carta anterior, parece notar que el asunto estaba relativamente claro en la comunidad cristiana. Había algunas dudas, algunas preguntas, pero estaba relativamente claro. Pero ahora, en la 2 Tesalonicenses, el tema ha sufrido variaciones peligrosas. Pablo también aquí agradece a Dios la fe y la caridad de los tesalonicenses, o sea, les agradece muchísimo, le agradece a Dios, ¿no? La obra realizada en aquella iglesia, pero advierte una alteración de ánimo, una cierta perturbación de los fieles ante doctrinas cerradas sobre la inminencia de la parusía. La inminencia de la parusía. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que está inminente el día del Señor. Acá parece que la doctrina, ahí se cortó un poquito, acá parece que la doctrina en 2 Tesalonicenses, la doctrina que se había introducido era la inminencia de la venida. La inminencia. A veces con respecto a la parusía se puede dar un poco el extremo de no sabemos cuándo Cristo va a volver y entonces no nos preparamos, que era, estoy exagerando un poco los términos, pero era más bien en la problemática de la primera carta. No sabemos, a ver, cuándo viene. San Pablo exhorta a estar preparado, no importa cuándo sea que venga, la preparación es siempre. Y acá, en la segunda Tesalonicenses, parece ser que la doctrina que se estaba metiendo en la iglesia era la inminencia de la venida, que ya viene muy pronto. Y entonces, frente a esa doctrina un poco equivocada, o
peligrosa, porque hacía que, bueno, si Cristo ya viene, entonces digamos, no pongo en la vida cristiana todo el empeño para progresar en la fe. Esta era la consecuencia peligrosa de esa doctrina. Si ya viene, si viene mañana, entonces ya está. Impedía, creo yo que ese es uno de los problemas, impedía el progreso en la fe, obstaculizaba el progreso en la fe, frenaba este entusiasmo auténticamente cristiano por hacer el bien, etc. Hacía que, como decía al comienzo, se durmieran en los laureles. Que nadie los engañe de ninguna manera. Lo hace sobre ese tema, pero además lo amplía. Tener grandes precauciones. Y esto es muy bueno también para nuestro tiempo, donde hay mucha confusión de diversos órdenes que alteran nuestro ánimo. Doctrinas que por ahí se meten y dan vuelta por el corazón cristiano y nos desvían de la verdad. Entonces San Pablo dice, atención, que nadie los engañe. Hay que centrarse en la palabra de Dios. Por otra parte, señala Pablo que el poder de la impiedad aún no se manifiesta claramente, pero ya está actuando. Y anuncia el triunfo definitivo de Jesucristo sobre el poder del mal. La impiedad ya está actuando. Esto lo dice San Pablo del siglo I. La impiedad ya está actuando. La fuerza del pecado, el influjo del demonio, el influjo de los enemigos de Dios. Pero todavía no pueden hacer todo lo que quisieran. Tan solo con que sea quitado de en medio el que ahora lo retiene, entonces se manifestará el impío. Es decir, hay un designio misterioso de Dios para la manifestación plena del mal. Es un gran misterio lo que plantea acá la 2 Tesalonicenses, que ha dado a correr en ríos de tinta explicando qué es eso que frena la plena manifestación del mal que va a preceder a la segunda venida de Cristo. Pero lo importante es que los tiempos estos dependen del designio providencial de Dios. Eso es lo importante. Y sobre todo, con esta manifestación así plena y arrolladora de la impiedad, dice, el Señor lo destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. Es decir, la parusía, la segunda venida, es una venida triunfal. Por eso cuando nosotros leemos el Apocalipsis o textos parecidos que la Biblia nos presenta, nos quedamos muchas veces en las tragedias, en las persecuciones, en los cataclismos, en las catástrofes, no porque no sean verdad, sino porque en realidad lo que debemos ver en primer lugar es el triunfo del amor sobre el poder del mal. Lo apocalíptico es esto en primer lugar. Apocalipsis es revelación. ¿Revelación de qué? Revelación del amor de Dios que triunfa sobre el mal. Va a haber mal, siempre lo hubo, dice acá San Pablo, ya está actuando. Y en nuestro tiempo lo vemos con una enorme claridad, la actuación del mal. Ojalá lo viéramos con objetividad, del mal exterior y del mal interior. En quienes no pertenecen a la iglesia y en los miembros de la iglesia también, en lo exterior a nosotros y en nuestro propio corazón, que es el campo de batalla más importante de todos. Pero el Apocalipsis y los rasgos apocalípticos que también tiene esta carta apuntan al consuelo del cristiano. Es decir, cuando venga Cristo, viene triunfante. Y nosotros triunfamos en su triunfo. Él nos hace triunfar. Y por eso enseña la perseverancia en el amor a la verdad. Fíjense que dice acá San Pablo, esto está en 2, 9 al 12, pero simplemente digo, aquellos critica o anuncia, ¿no? Aquellos que no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad, aquellos que no aceptaron el amor de la verdad. Esta expresión es muy interesante, porque no dice simplemente el conocimiento de la verdad, sino el amor a la verdad. La verdad no es una cuestión para ser simplemente conocida, un saber sobre Dios.
Yo sé que Dios existe, sé cómo es la iglesia, sé cuáles son los mandamientos, los sacramentos, me sé el catecismo y la Biblia de memoria, pero no basta eso, tiene que haber amor a eso. La fe no es la fe integral, no es un mero conocimiento sobre Dios, sino que es la fe viva, está animada por la caridad, es decir, por el amor a la verdad. Jesucristo es la verdad, dice yo soy la verdad. Y por eso aquellos que no aman la verdad son más pasibles de confusión. No solamente aquellos que conocen, porque hay muchos que conocen la verdad y sin embargo la conocen para obrar contra ella. Las herejías de aquel tiempo del nuestro funcionaron siempre así. Toda herejía tiene algo de verdad, pero es una verdad que se deforma por falta de amor. Y entonces se empieza a usar con otros fines que no son la gloria de Dios. Así que el amor a la verdad es lo que nos salva. Acá lo dice San Pablo, ¿no? Por no haber aceptado el amor de la verdad que los hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que los hace creer en la mentira. El cristiano que está vigilante, que está despierto a causa del amor, no es engañado, ve con claridad porque ama la verdad. Finalmente, ya en los últimos minutos, exhorta sobre una de las características propias de aquella iglesia. Vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Fíjense que nos sirve perfectamente para nosotros también. No cansarse de hacer el bien. ¿Por qué? Porque el influjo del mal que actúa en el mundo, uno de los efectos más perniciosos que tiene es el desánimo. El ver que el mal es tan grande y el bien parece tan pequeño que a veces se nos introduce esta idea, bueno, no vale la pena, es tan poco lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque empezamos a verlo con códigos meramente humanos. Entonces San Pablo, esta exhortación tendría que ser un lema para todos nosotros, ¿no? No os canséis de hacer el bien. Hay que hacer el bien siempre. ¿Y qué pasa si no hay resultados? Nada. El bien es un valor en sí mismo. ¿Y qué pasa si predicamos el Evangelio y nadie se convierte? Nada. Esa conversión depende de la actitud del corazón de aquellos a los cuales se les anuncia. La cuestión es anunciarlo, la cuestión es dar testimonio. ¿Y qué pasa si, ahora que están con el tema de la catequesis, si los niños siguen después de la confirmación, siguen sin venir al catecismo? Bueno, se buscarán las maneras para que se ofrezcan medios para la perseverancia. Pero si no sucede, bueno, no hay que desanimarse. El mensaje se anuncia. San Pablo va a decir en una de sus últimas cartas en prisión, la palabra de Dios no está encadenada, dice. Yo sí, pero la palabra de Dios no está encadenada. O sea, hacer el bien es un valor en sí mismo, y amar la verdad es un valor en sí mismo, al margen de la efectividad comprobable que pueda tener. Pasa que vivimos en un mundo que vive para la efectividad comprobable. Quiero algo que sea efectivo, que sea rápido, que sea ya y que conste, que lo pueda comprobar. Bueno, el camino de la fe parece ir por otro lado. Ya procedían bien los tesalonicenses, pero corrían el peligro de cesar en el esfuerzo espiritual. Porque Cristo viene mañana, entonces no hago más esfuerzos. Ya llegué al fin de la meta, ya está. Ese era un poco el peligro y una falsa concepción de la parusía. Que no quiere decir tampoco el extremo contrario, de que Cristo no va a venir nunca, que provocaría también un efecto muy negativo y también desanimante. Si no va a venir nunca, entonces da todo exactamente lo mismo. La segunda venida de Cristo es clave en la vida cristiana. Así que no os canséis de hacer el bien. Finalmente, la conclusión, destacamos la petición de Pablo. Fíjense, un poquito antes, ya estamos casi en horario, un poquito antes dice San Pablo, por eso es un poquito más severo acá, parece que la problemática afectaba más la iglesia, ¿no? Dice, ahora sin embargo nos enteramos de que algunos de ustedes viven ociosamente,
no haciendo nada y entrometiéndose en todo. A veces da un poco de gracia esto, ¿no? A estos les mandamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajen en paz para ganarse su pan. ¿Por qué estaba esto? Porque decían, bueno, Cristo viene mañana, entonces ya está, cruzo de brazos y punto. Que es lo peor que le puede pasar al cristiano militante, así al cristiano en la iglesia en este mundo, ¿no? Cruzarse de brazos y ya está, ¿no? No se trata ahí simplemente de una pereza humana, sino de haberse marcado un punto final en el camino hacia Cristo. Por eso, gran peligro que San Pablo advierte, cesar en el esfuerzo espiritual por el desánimo, por la falta de resultados, por lo que fuere. Jamás cesar en el esfuerzo espiritual. Finalmente destacamos la petición de Pablo, esto es la conclusión, para que conceda la paz y la alusión que identifica sus cartas. Esto que le decía al comienzo, porque es probable que circularán algunas usurpando su nombre y sembrando confusión. Por eso la firma de Pablo y el deseo, ¿no? La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Bueno, en resumen, estas son las dos primeras cartas de San Pablo. Vieron que la temática es importantísima en relación con la vida eterna, porque está el tema de la suerte de los difuntos, morir en Cristo, clave absoluta, importantísima, que adelanta individualmente la venida del Señor. Es el llamado del amor de Dios que nos llama a participar en su propio gozo, en su propia vida. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Y el tema de la segunda venida. Ni pensar que no sabemos si va a suceder o no o cuándo será, postergarla indefinidamente, un peligro, o pensar que es inminente, como dice en la segunda carta, y entonces también hacía que el esfuerzo cristiano cesara, que no siguiera adelante. Como vemos, San Pablo entonces va, como lo va a hacer en todas las cartas, va a tener una gran amplitud, siendo cartas tan breves en el contenido, en la doctrina, en la resolución de problemas, en el diagnóstico del mal, en el diagnóstico del problema, qué es lo que está pasando, qué consecuencias tiene, qué advertencias tiene que dar. Vemos un Pablo, en este caso, y siempre, ¿no? Pero estamos estudiando ahora, muy preocupado por la fe, por la esperanza y por la caridad de su comunidad cristiana. La gran preocupación de Pablo es la vida teologal, en primer lugar, ¿no? La vida que implica este especialísimo vínculo del cristiano con Dios.